Buenas tardes. La Asociación Mexicana de Tanatología les da la bienvenida a nuestra sesión académica del mes de julio y en esta ocasión se abordará el tema de manejo del duelo en la pandemia. Me da mucho gusto presentar al doctor Jesús Enrique Romero Juárez, quien es egresado de la UNAM con la licenciatura en Pedagogía. Tiene la maestría en psicoanálisis analítica, así como también el doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Tiene la especialidad en psicoterapia psicodinámica y tiene una amplia experiencia en todos estos aspectos que va a abordar. Es profesor de los cursos y diplomados de la Asociación Mexicana de Tanatología, así como también de algunas universidades, de la Universidad de Veracruz, de la Universidad Intercontinental, y ha participado en cursos tanto a nivel nacional como internacional. Tiene publicaciones y le damos la bienvenida al profesor Romero Juárez. Bienvenido, doctor. Doctor, muchas gracias por su presentación. Gracias. Espero que tengamos una sesión de aprendizajes y de reflexión. Empiezo a compartir el material. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Enrique Romero, soy psicoterapeuta hace ya más de 25 años. Mi práctica laboral básica ha sido el consultorio y pues la docencia en algunas universidades. Estoy agradecido con la Asociación Mexicana de Tanatología, con su director, obviamente, por permitirme este espacio de compartir algunas reflexiones con ustedes. Al final revisaré el chat para hacer un intercambio de información y comentarios. Pues se llama El duelo en la pandemia y va a tener dos aspectos. Uno, comentar los aspectos generales que tiene el duelo y los específicos que tiene la pandemia. Y un aspecto que también me ha interesado de un tiempo para acá, porque lo estoy viviendo en la consulta, el duelo que experimentan los niños. Es evidente, es una realidad que muchos adultos, no sé si ustedes lo han pensado, muchos adultos en México, en Italia, en España han muerto, en otros países y ciudades seguramente también, y están dejando a niños sin padres, sin ambos padres o en alguno de ellos, o faltando a alguno de ellos, y con eso las consecuencias psicosociales que van a experimentar estos pequeños, o estos jóvenes, o estos niños que se están quedando sin padres. Es un aspecto que yo tengo la impresión que nos alarma más, pues que haya la falta de trabajo, no hay oportunidades laborales, hay sectores que están muy golpeados por el cierre de actividades, pero también creo que hay que pensar un poco en las exigencias a las que estamos sometiendo a los niños y a los jóvenes. Las exigencias que están siendo sometidos, por ejemplo, al tener poca vida social, al verse obligados al uso de la computadora para los aprendizajes escolares. Ya sé que los jóvenes y los niños están mucho más familiarizados que nosotros, los adultos, posiblemente. Sin embargo, también sí ha representado un esfuerzo para ellos también. Entonces, vamos a trabajar en estos dos aspectos. Las partes generales del duelo en la pandemia y después cómo ha afectado y qué podemos hacer por la salud mental de los menores. No nos damos cuenta, pero esta pandemia, si no hemos tenido pérdidas por muerte de algún ser querido, sí estamos en un periodo bastante prolongado de pérdidas. Tenemos la pérdida de la libertad, de poder desplazarnos en nuestra ciudad, y estamos confinados. Algunos señalan, no utilicemos la palabra confinados, no utilicemos la palabra encerrados. Yo creo que hay que utilizar las palabras que uno siente, porque nos puede revelar lo que estamos sintiendo, lo que está pasando dentro de nosotros. Es cierto que al estar yo encerrado o confinado, como quieran decirlo, estoy
cuidando mi salud y la de los otros. Pero también el confinamiento o el encierro también tiene efectos negativos. También nos hace sentir aburridos, inútiles, temerosos de salir otra vez al mundo exterior. Entonces, pues es bastante posible que todos los que hemos tenido la oportunidad de permanecer en casa, haciendo aquí el teletrabajo, como le dicen en España, el home working, como le estamos diciendo en México, es muy posible que estemos algo o bastante deprimidos, porque hemos perdido, vean esta imagen, no hay salones, no hay la ciudad, al menos esta ciudad en la que estoy, por los que nos escuchan, ya vayan comentando cómo es en sus lugares de residencia, al menos esta ciudad es movida por los niños. Hay que llevarlos a los colegios tempranamente, a las actividades deportivas en la tarde, los taxis me lo han comentado, sin niños no se mueve la ciudad. Tenemos salones, desde los pequeños hasta los universitarios, vacíos. Tenemos también pérdida de actividades, como ven en las ciudades que están vacías. Hay sectores golpeados como el sector restaurantero, el sector del arte, no hay teatro, no hay cines, las plazas comerciales o no hay movimiento o estuvieron cerradas mucho tiempo. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de distraernos, de tener otras actividades que nos permitan relajarnos. Y evidentemente también tenemos la información que llega cada vez más, cada vez esto es una realidad. Fíjense cómo hemos pasado, y lo vamos a tocar hoy, cómo hemos pasado por distintos periodos al ajustarnos a la pandemia, desde la creencia de que no existe, que es un invento de los gobiernos o de los laboratorios, hasta verificar que cada vez nos enteramos con más frecuencia de que alguna persona cercana a nosotros, si no es que familiar, ya está enferma. Entonces, estamos atravesando un periodo de pérdidas, de libertad, de salud, de la sensación de que estamos bien en la vida. Fíjense las reflexiones de mis pacientes adolescentes. Uno de ellos me decía que es un joven, un preadolescente con bastantes temores en la vida, pero me decía en alguna de las sesiones, y se conecta mucho con lo que nos pasa a todos nosotros. Él siempre ha tenido miedo a situaciones como los zombies, asaltos, situaciones que puedan ocurrir a su mamá, en el trabajo, en un sismo. Y dice, ¿quién iba a decir, Enrique, que lo que verdaderamente, los zombies no existen, que lo que verdaderamente nos está atacando son unos virus, unos seres que ni siquiera podemos ver? Fíjense cómo está llegando al punto, por eso reacciona de cierta manera ante esa pérdida de la seguridad. Lo que está descubriendo es que los seres humanos somos bastante vulnerables. Y este episodio de pandemia que estamos atravesando nos lo está recordando. Nos está recordando que estos virus permanecen en las superficies. Van a ver que hay una cantidad casi de miedo de tanta información, de cuánto tiempo permanece en las superficies metálicas, en la madera, que también permanece en el papel, en nuestra computadora, obviamente en el celular. Y entonces hemos tenido que hacer una serie de cosas que nos recuerdan constantemente que podríamos enfermar y podríamos morir, como el uso de gel, y sanitizar las habitaciones, usar los tapetes antibacterias o antivirus, como quieran llamarlos, pero esas pequeñas señales que ya sé que son para protegernos, pero se van convirtiendo en microduelos que nos van haciendo recordar que somos finitos, que en algún momento podría llegar una enfermedad a nuestra vida y terminar con ella. Esa es una situación que quizá no estemos recordando todo el tiempo, pero observen cómo están los asuntos de hábitos en la casa con los jóvenes. Seguramente sus horarios de dormir, de alimentación, de realizar actividades escolares se ha alterado. Es bastante posible, como lo he verificado yo familiarmente y con mis pacientes, que los horarios se han alterado, que se duermen muy tarde y que se despiertan muy tarde, 2, 3 de la mañana, y que se despiertan muy tarde. Y esto, después de nuestra ochentena o noventena, ya no sé cómo estamos en estos días de este confinamiento,
va alterando evidentemente la salud. Saben ustedes que el sueño es básico para la salud física y para la salud emocional. Se están alterando, por lo tanto, también los hábitos de alimentación, y por muy grande que sea la casa de ustedes, se pasa de la sala al comedor o a la cocina. No hay mayor, o a un jardín o a un balcón que puedan tener. No hay mayor estímulo. A eso me refiero con que la falta de estimulación está haciendo que nuestros hijos, los jóvenes, nosotros mismos, estemos deprimidos. Se nota esto, les digo, en los cambios en los hábitos de alimentación, de sueño, en no arreglarse físicamente, en que me pongo un suéter y abajo ya ando sin pantalones y con chanclas, sin ganas de arreglarme. Esas ya son señales de que andamos deprimidos. La depresión, en este sentido, no estoy hablando en un sentido ahorita general, no psicopatológico, pero la depresión está relacionada con las pérdidas. Y hemos perdido muchísimas cosas. Desde la libertad práctica de poder movernos en esta ciudad, de poder ir a un centro comercial y comprarnos un pantalón, hasta hemos perdido la certeza de que como especie vamos a sobrevivir. Esa es una característica de la pandemia. Estamos en duelo, aunque no nos demos cuenta. Esta imagen es para explicarles una forma de concebir el duelo. Cuando ustedes escuchan la palabra duelo, pueden pensar en dos orígenes etimológicos. El primero y el más conocido es el de la palabra dolor. Tiene que ver, un origen está conectado con su etimología de dolor. ¿Por qué? Porque las pérdidas generan dolor. Y si son pérdidas significativas, van a generar un dolor mucho más importante. Y va a haber reacciones físicas, psicológicas, conductuales hacia esas pérdidas. Esa es una de las acepciones de duelo. Y otra es la imagen que les estoy representando y que nos va a conducir en la exposición de hoy. Duelo también viene de dos. En español todavía utilizamos dueto, dual, duplicidad, que tiene su mismo origen etimológico en la palabra dos. Pues precisamente en el duelo, imagínenlo así, como esta justa medieval donde dos caballeros están luchando uno contra el otro. Como se explica el duelo psicológico con esta imagen, es que uno de estos caballeros está orientado a la culpa, al pasado, al dolor, y el otro caballero está orientado al futuro, a la reparación, a la añoranza, al sentido de vida. Con esto quiero decir que cuando una persona pierde a un ser querido, dentro de su aparato psicológico va a haber un duelo. Imaginen ustedes este duelo en el que un caballero va a luchar. Un caballero es el orientado hacia el pasado y al dolor y a la vergüenza y a la tristeza. Va a tener culpa, remordimientos, creencias erróneas de que no cuidó a la persona que murió. Va a tener mucho sentimiento de tristeza y dolor. Y el otro caballero, si gana el otro caballero, es el que está orientado hacia el futuro, hacia la adaptación, hacia la aceptación de que la persona ya no está con nosotros. Sin embargo, ya no está con nosotros, pero sí está. Va a ser la parte bien importante de ayudar a nuestros pacientes a trabajar con el duelo. Ya no está con nosotros la persona que falleció, pero sí está en el sentido de vida, en aprendizajes que nos compartió, como se diría en la teoría relacional. Ya no está, pero me relaciono con el que ya no está de otra manera. Evidentemente ya no me relaciono de una manera física, me relaciono de otra manera, tomando sus hábitos, usando su ropa, aprendiendo algo que a esa persona amada le gustaba. Esa es la resolución del duelo en términos actuales, son los más aceptados. Me ajusto a la pérdida, sigo mi vida, pero llevo de alguna manera el recuerdo y la añoranza de esa persona que he perdido. Pues precisamente también este modelo también se puede aplicar en esta pandemia. Ajustarnos a la pérdida que hemos tenido de estímulos, de libertad, y pueden ganar dos. Si gana el caballero de la izquierda, nos vamos a quedar
aburridos en la casa, como robots, como zombies, tristes, renegando del gobierno, renegando de la Organización Mundial de Salud, de la alimentación de los chinos. Si gana el caballero orientado al futuro y a la reparación, nos vamos a ir adaptando. Vean este ejemplo, que también por eso los uso, porque son muy creativos los adolescentes. Uno de mis pacientes me decía en alguna de las sesiones que ayer vio una película con sus amigos. Yo me sorprendí, y le ¿cómo? Sí, vi una película con mis amigos. Éramos Luis, Juan y yo. Digo, ¿cómo? O sea, ¿ya están saliendo? Yo todavía muy alarmado. Me dice, no, Enrique, Luis, Juan y yo nos conectamos para ver Netflix o una serie a las 5 de la tarde, los tres al mismo tiempo, y ya por el chat comentábamos lo que pasaba en la película. Como si hubiéramos estado en la sala, lo mismo que hacemos ahí, nos pusimos palomitas, un refresco, pero cada quien en su casa. Esto se llama una solución adaptativa a ese confinamiento. Vean, los jóvenes tienen esa capacidad de adaptarse. No hay oportunidad de que puedan desplazarse e ir a una sala de cine, pues lo hacen en su casa y logran hacer esta recomendación de los especialistas. Se mantienen aislados, pero conectados. Que esta es una que quisiera que recuerden, que nos guía a lo largo de nuestra conversación de hoy. Hay que estar aislados, pero conectados. Nunca como ahora habíamos descubierto las ventajas de la tecnología. Quizá los jóvenes sí, porque chatean, los teléfonos en casa ya no suenan. Lo que suenan son sus móviles y sus mensajes. Pero los adultos hemos descubierto que el estar conectados también nos permite saber qué pasa en el mundo exterior, hablar con nuestro papá que no puede salir, o con nuestro sobrino que está en nuestro punto de la República Mexicana. Entonces, este es un asunto que vamos a ir viendo hoy. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué puede pasar para que en este duelo que estamos viviendo por la pandemia salgamos como el caballero orientado al futuro, a la reparación, a la creatividad, a la añoranza? ¿Qué podemos ir haciendo para no vivir en el pasado, en lo que hemos perdido? Evidentemente, como una buena justa medieval, va a haber momentos de ficción, de lucha, donde parece que gana un caballero, gana el otro, pero la idea es que vaya ganando el caballero orientado al futuro y a la adaptación o a la aceptación. Estos caballeros, como se están dando cuenta, tienen sus armaduras, tienen su cabeza, tienen su pechera, escarpe, se llaman las partes que cubren lo de los pies. Todavía en italiano decimos escarpe, que quiere decir zapatos, brazal, el escudo, el casco, seguramente todas esas partes son elementos que protegen a los caballeros en esta lucha. ¿Por qué lo menciono? Porque esas protecciones que tienen los caballeros, esas protecciones que tienen en su armadura, la vamos a llamar factores protectores ante el duelo. Y cuando hay una armadura gastada, rota, que ya ha sido manipulada por los golpes en esas justas medievales, vamos a hablarle de factores de riesgo ante el duelo. Veamos. Los factores protectores ante el duelo son la personalidad del doliente. Es decir, la personalidad que tiene mayor capacidad, la persona que tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios, el estar encerrado o confinado en su casa con fines de proteger a los demás, no lo va a vivir con tanto dolor y resentimiento hacia la alimentación de los chinos o hacia los virus o hacia los laboratorios que inventan enfermedades, lo que esa persona crea. Le va a permitir ajustarse a la situación que tiene en ese momento. También, en los casos de duelo, cuando hay, esto les va a parecer muy interesante, un factor protector es el vínculo amoroso que se tiene con la persona que se perdió. Es cierto que cuando se pierde a una persona querida, duele muchísimo. Se generan cambios, como les decía, cambios en la conducta, en lo espiritual. Hay personas que pierden la fe en su espiritualidad o en su religión. Hay personas que enferman de su cuerpo,
pueden convertirse en enfermos corporal o somáticamente, pero al paso del del proceso, ese dolor tan intenso que tenían por la pérdida de alguien querido, se va a convertir en un elemento que los acompaña. Así de interesante es: perder a alguien que amas duele muchísimo, pero al paso de un proceso que se llama elaboración o resolución del duelo, se va a convertir en una fuerza, que te acompaña, en una fuerza que te orienta, que te da sentido de vida, de la que igual ya no tienes dolor, sino solamente una añoranza, un buen recuerdo. Si hay una mala relación con esa persona, piensen ustedes en un hijo que se lleva muy mal con su padre. Cuando muere el papá, hasta podría sentirse liberado de la carga económica, de la carga emocional que para él representaba a su padre. Sin embargo, y entonces el dolor experimentado quizás sea mucho menor. Sin embargo, va a tener una pequeña desventaja. Al paso del tiempo, no va a desarrollar esa sensación de estar acompañado por la vida. Las circunstancias. En el caso de los duelos por fallecimiento, también tenemos, en los duelos, cuando hay circunstancias menos traumáticas. Saber que la muerte es anticipada, que alcanza uno a despedirse de la persona querida, reduce notablemente el impacto. Incluso algunos estudios señalan que cuando se logra uno despedir porque hay una enfermedad anticipada, el periodo de negación podría no presentarse dentro de las fases o dimensiones del duelo. Por eso algunos autores consideran, hablando de esta parte de circunstancias, que en el caso de los menores hasta sería bastante conveniente, siempre que las circunstancias lo permitan, que el niño tenga disposición y que se le haya explicado, que asista a los rituales funerarios, porque que asista a los rituales funerarios, porque esas circunstancias, esa forma en la que se acercan a la muerte, lo pueden vivir de una forma un poco más natural. Los factores de riesgo van a ser los contrarios, evidentemente ahorita vamos a ellos. Por ejemplo, cuando haya una cuestión violenta. Resiliencia. Todos hemos visto los videos en YouTube, y si no, véanlos, pues son muy interesantes. Todos los videos de Boris Cyrulnik con esta parte de la resiliencia, como la capacidad de enfrentarse a la adversidad. El término resiliencia ya se utilizaba en ciencias naturales, en ingeniería. Se refiere a que en ecología, por ejemplo, a que ciertos ecosistemas eran destruidos por los huracanes, y al paso del tiempo, esos ecosistemas se iban volviendo a poblar de fauna y de flora. O también se utiliza en ingeniería, y se refiere a que un material, al golpear a otro, le hace impacto, pero al desaparecer el impacto, recupera el material su forma original. Pues algo así se habla de resiliencia, no algo así, bastante así, se habla de resiliencia en los seres humanos. Cómo los impactos de la vida, en este caso no son huracanes, ni son golpes de otros materiales, sino son eventos traumáticos. Uno de ellos, es la muerte de alguien querido, puede poner a prueba nuestra capacidad de adaptarnos, de aceptar esa muerte, pero hay un elemento más que vamos a ir viendo hoy, que los duelos se pueden resolver, que los duelos se pueden resolver creciendo. Es decir, que la persona que enfrentó un problema lo resuelva de tal manera que no solamente haya quedado resuelto el problema, sino que crezca a partir del dolor. Esa es una de las
acepciones que ahora podríamos entender como resolución del duelo. Crecer y transformarse internamente a partir de la pérdida. Todos nosotros hemos conocido personas resilientes y que nos sorprenden y que nos espantan por su capacidad de enfrentar la realidad. En México tenemos a Adriana Macías, licenciada en Derecho, que no tiene extremidades superiores y con eso, con sus dos piecitos, con sus bellos piecitos, cocina, manda mensajes, escribe, así trabaja. O si quieren mayores ejemplos, tenemos a Villigny, que no tiene extremidades ni superiores ni inferiores y hace paracaidismo, nada, viaja dando conferencias. Evidentemente, cuando lean su biografía, van a ver que su adolescencia fue terrible, resentido, dolor, muy enojado con la vida. ¿Por qué? Pues la adolescencia es el momento en el que todos nos sentimos que nada nos puede pasar, totalmente poderosos. Y él, un evento de vida, le señaló muy tempranamente que no era poderoso. Al contrario, estaba en una situación de notable diferencia, de notable discapacidad frente a otros. A eso se llama resiliencia, a la capacidad de enfrentar los duelos o las problemáticas y equilibrarse, o no solamente equilibrarse, sino crecer a partir de ese dolor. Evidentemente no es un asunto fácil, pero existe esa posibilidad. Y el otro elemento, como alguno de los factores que nos protegen ante los duelos, el de la espiritualidad. Cuando la persona que está sufriendo le encuentra, espiritualidad quiere decir sentido de vida, trascendencia, encontrarle significado a las experiencias. Cuando la persona está viviendo esa adversidad con un sentido de vida, o sabiendo, esa persona ya no se pregunta por qué, sino para qué, esos elementos de finalidad del dolor, del sufrimiento, lo van conduciendo a aceptar esas adversidades, y si uno las acepta, se puede ir acomodando o moviendo el medio más fácilmente. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo ante el duelo, y por eso es la parte que voy a trabajar en algún momento con ustedes. La de la edad temprana. A una edad temprana, pues las habilidades escolares, las habilidades sociales, están menos desarrolladas para enfrentar el mundo. El menor todavía necesita del cuidado de sus padres para enfrentarse a las problemáticas. Ese es uno de los elementos. Dos, de que pueden poner en riesgo ante una pérdida. Sería muy interesante que viéramos, ahorita en el chat, a ver si me comentan los profesores, pedagogos que estén ahí, entre niños y adolescentes, ¿quiénes ven que se están adaptando mejor a la pandemia dentro de las casas? Historia de pérdidas mal elaboradas. Cuando además hay pérdidas que no se han elaborado adecuadamente, que les implicó la pérdida del ser querido y con eso cambió la escuela, la situación socioeconómica, esos ajustes podrían ser, quizás no se hayan logrado. El tipo de relación con la persona que falleció, es decir, cómo se estaban llevando en ese momento, ya les decía yo, cuando hay un buen vínculo, duele muchísimo, pero ese vínculo te va a proteger en el futuro. Cuando hay un mal vínculo, no duele tanto en ese momento, pero te vas a quedar sin ese escudo protector a lo largo de la vida. O circunstancias especiales. Y aquí ya vean cómo sí estamos conectando estos aspectos de la pandemia. Cuando hay una falta del cadáver en algunas situaciones como accidentes tremendos de aviones, secuestros, pero ahora no hay que ir tan lejos a estas situaciones. En México está pasando que los cuerpos están siendo entregados en bolsas negras, que no pueden ser abiertos por las medidas sanitarias. Una de mis pacientes me decía que fue lo que recibió el cuerpo, la bolsa negra con el cuerpo de su padre, y hizo los trámites que tenía que hacer para enterrarlo, etcétera, y ella tiene la fantasía de que le van a hablar del hospital, y es una mujer adulta, de que le van a hablar del hospital diciéndole: señora Lucía, venga por su papá, nos equivocamos, en esa bolsa iba alguien más, pero su papá está aquí ya recuperado. Eso que mi paciente se atreve a expresar está hablando de que el no ver al cadáver contribuye a que se generen fantasías. Y, por lo tanto,
Otro elemento que está pasando en el duelo en esta pandemia es la parte social. Ustedes saben que el duelo se comparte. Los mexicanos y seguramente muchas poblaciones lo comparten. Se hacen rituales, no solamente funerarios, les voy a decir, funerarios-sociales, donde la persona, los dolientes reciben a las personas, les atienden con comida, se hacen reuniones, al panteón se va mucha gente, y ahora saben todos ustedes que esto está limitado. Las reuniones funerales actualmente están llevándose a cabo por Zoom para evitar aglomeraciones, o hay normativas para que en los panteones estén muy poco tiempo y solamente pocas personas. Vean cómo estamos en un duelo, en este tipo de en esta pandemia que estamos atravesando en el mundo, peculiar. No está permitiéndose la parte social que permite elaborar las pérdidas. Algo hice. Me gustaría compartir con ustedes también un error que cometemos quienes nos dedicamos a la tanatología o a los duelos, en señalar que el papel del tiempo y de las etapas. Aunque los primeros modelos de elaboración del duelo, como el planteado por Elizabeth Kubler-Ross, hablaba de fases claramente diferenciadas. Es un logro, fue la primera científica que se atrevió a hablar de este tema tan difícil con una explicación científica. Ahora sabemos que no exactamente ocurre por etapas. Y ahora sabemos que en la población infantil, que es la final, a la que voy a ir al final, ocurre de manera distinta. ¿Por qué? Porque sus procesos cognitivos, sus procesos de adquirir información, son distintos al del adulto. Ustedes, la noción de muerte, el concepto de muerte como tal, tiene por lo menos 3 características. Es universal, irreversible e intransferible. Universal quiere decir que a todos los seres vivos nos va a tocar en algún momento. Irreversible quiere decir que una vez muerto no podemos resucitar. E intransferible quiere decir que no puedo morir en lugar de otra persona. Pues estas características definitorias de la muerte en la niñez, en la infancia, no se logran totalmente. De hecho, se logran al inicio de la adolescencia. Llega en cierto momento en el que hay cierto momento en el desarrollo cognitivo del niño en el que cree que la muerte es un viaje del cual se puede regresar. Ahí estamos hablando de que no ha adquirido la función piagetiana, para los que se acuerden que son pedagogos, de la irreversibilidad. Él todavía cree, el chavito de 4 o 5 años, que se puede hacer en reversa el proceso de muerte. ¿Por qué? El duelo no funciona en etapas. ¿Por qué? Porque el duelo es una experiencia intensísima de vida que requiere de varias competencias para enfrentarlo. Un dato básico es la edad del doliente, por eso les decía, no va en etapas, porque, o va en etapas, si pudiéramos aceptarlo, para los adultos que han alcanzado su desarrollo cognitivo. Pero en los menores no necesariamente van en etapas, por el primer dato, por la edad. En el caso de los niños resulta determinante su edad y la red de apoyos que los ayude a enfrentar el duelo. En el caso de los niños, son 2 elementos los que hay que tomar en cuenta y los que podrían llevar a un duelo complicado. La edad temprana y la falta de una red social. Es un predicamento en el que estamos, porque si muere el padre de este menor, ustedes imaginen las condiciones emocionales de la mamá. La red social de apoyo de ese menor es su mamá, pero muy posiblemente esa mamá también esté triste, enojada, deprimida, con una serie de sentimientos que le van a impedir abordar el tema de la muerte, de la pandemia o del encierro. Pásenlo a algo más práctico. Una mamá que está también preocupada porque están encerrados, porque hay que comprar una computadora, porque hay que resolver las cosas domésticas. Se sabe, las que son mamás lo sabrán, que estando en casa, las mamás están trabajando más, están haciendo su trabajo de oficina y están haciendo, como dicen los memes, quién sabe de dónde salen tantos trastes, se reproducen automáticamente.
Pues imaginen una mamá que tiene que resolver lo laboral, que tiene que resolver lo práctico y las cuestiones económicas. La disposición de energía para atender a sus hijos menores va a ser mínima. Vean como un duelo, entonces, tiene que ver con cómo queda la persona que sobrevive. Obviamente esta situación se magnifica cuando hay una muerte, porque la mamá, el padre sobreviviente va a quedar con dolor, tristeza, sumido en mucha preocupación, con poca disposición de atender a sus propios hijos. ¿Cómo se responde al duelo? Lo único cierto ante el dolor es que uno trata de protegerse. Eso se puede manifestar de varias maneras. En los duelos por la muerte en los duelos por la muerte de alguien, el dolor es tan intenso que el sistema nervioso, en un intento de lograr cierto equilibrio, anestesia. La persona se desmaya. La persona está incrédula, no lo puede creer. Todo esto que está pasando en su estómago se pone irritable, inflamadísimo, el colon se irrita. Pues todo esto que está pasando son las reacciones que tiene su aparato psíquico y somático para enfrentar el duelo. Duele muchísimo. Y una manera de intentar componer o equilibrar ese duelo es anestesiarse momentáneamente. Todas esas reacciones en los duelos físicas, como dolor de cabeza, desmayo, debilidad, o las conductuales de ponerse a reír, ponerse hiperactivo, o las emocionales, la tristeza, no tienen más que un fin: ayudar a metabolizar todo ese dolor que se está experimentando. Esos son los primeros síntomas, esos son las primeras reacciones, todo en la parte espiritual, somática, conductual, física, emocional, solo para compensar lo que está uno sufriendo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa en el duelo por la pandemia? Porque estamos encerrados, hemos perdido amistades, restaurantes, actividades sociales que nos gustaban ir. También lo que estamos defendiendo. Uno, no puedo creer lo que está sucediendo. Dos, estoy muy desanimado. Pierdo el interés por el mundo exterior. Los hábitos se modifican, los de dormir y los de alimentación. Me cuesta trabajo adaptarme a las rutinas de la escuela con la computadora o de la oficina. Estos, uno o varios, podrían ser señal de que estos son nuestros equivalentes de las reacciones que yo les di anteriormente. Estas son las reacciones que estoy manifestando: el cansancio, la falta de habituación a la computadora. Estas son señales. Ya no me interesa ni fijarme por la ventana y ver las ardillas que hay aquí fuera de mi edificio. Eso es una señal de que quizá ya nos estamos deprimiendo, como el ejemplo de la batería. Así andamos, como esa batería quedándose sin carga. Los duelos por lo menos tienen dos salidas, como les decía hace rato, que son estos dos caballeros. Uno que el caballero A te puede llevar a sumirte en el miedo, en la desmotivación y en el enojo. Eso puede pasar cuando gana el caballero orientado al pasado ante la pérdida de un ser querido. Pero también puede pasar en un estado de confinamiento, donde el joven o el adulto tiene miedo de las bacterias, de las enfermedades, está desmotivado, está enojado con otros mexicanos que no se cuidan, con los chinos, con la Organización Mundial de la Salud porque no ha hecho suficiente, o el gobierno mexicano no ha hecho suficiente. O puede ganar el caballero orientado al crecimiento. Estamos refiriéndonos aquí al B, en el que puede adaptarse y crecer, que hasta encuentre dentro de sus posibilidades de sistema de cómputo, de computadora, de juguetes, de actividades, que pueda adaptarse a lo que él perdió momentáneamente. Como esto es un ejemplo perfecto, este paciente mío, que ve películas los jueves a las 5 de la tarde con sus dos amigos. Ese es un ejemplo
de adaptación. Todavía está conectado, aislado, pero conectado. Esta es una recomendación bien interesante que hay que hacer en la medida de lo posible, ¿eh? Si hay que estar aislados, es una medida evidentemente la que más asegura protegernos de este virus. Pero aislado no quiere decir desconectado. Algunos elementos también a tomar en cuenta en esta pandemia, que son los relacionados con el dolor. Ya les he dicho que el dolor en esta pandemia nos puede llevar al camino al pasado, al del enojo y frustración, o al del crecimiento. El dolor puede provocar en algunos casos, cuando hay una ayuda, evidentemente, cuando hay un apoyo externo, nos puede generar crecimiento y transformación interna, obviamente. Pero el dolor es un asunto que tiene ciertas complicaciones. Nadie nos enseña cómo enfrentar el dolor. De hecho, como sociedad tenemos la tendencia a evitarlo, a tomarnos medicamentos rápidamente, analgésicos rápidamente, para evitar el dolor. Mucho menos nos atrevemos a hablar de que esas experiencias adversas nos podrían hacer aprender algo. Y no se habla en nuestras casas de por qué uno se tiene que morir y entender el estado interno en el que está uno ante esta situación. Esta es la recomendación que yo vi como mi paciente resolvió. Está desconectado, está aislado, pero no desconectado. Es el papel de la creatividad. Lo que nos podría rescatar. ¿No han visto ustedes toda esta cantidad de información que ha salido en las redes, en Facebook, por ejemplo? Los conciertos donde pueden ustedes encontrar, he encontrado hace poco la de Bella Ciao, una canción de la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial, pero interpretada está el tablero de la computadora dividido y están integrándose los músicos, y así puede encontrar a Bella Ciao, Ravel, Bach, y Los Miserables lo pueden encontrar también, y es una parte padre como cada uno de los músicos se va presentando, está en su casa, están aislados, pero no están desconectados. De hecho, la tecnología, ya los arreglos que haga el editor, permite precisamente que se haga un buen producto, un producto creativo y que nos llama la atención. Les explico unos 15 minutos más para que podamos interactuar cómo estamos enfrentando en esta cuarentena, el duelo en la cuarentena. Les decía que todos los modelos de duelo parten de este mismo punto. El duelo genera un impacto. La noticia, aunque tú ya sepas que tu padre iba a morir, de todas maneras genera un impacto. A eso se llama trauma, genera un impacto o un dolor. Hice aquí estas expresiones para hacer el equivalente cuando me dicen estás en cuarentena, la población mexicana está en peligro por sus características de salud o de enfermedad, mejor dicho, estar encerrado en casa, se tienen que suspender actividades económicas, solo van a permanecer las imprescindibles. Eso es un trauma. Estamos recibiendo un impacto al que no estamos acostumbrados. Y estas pueden ser algunas de las expresiones que decimos, que se me ocurrió a mí, seguramente hay muchas más que han oído, cuando enfrentamos un trauma de este tipo. No lo puedo creer, es un invento, yo voy a salir a hacer mis cosas. Aquí la persona está recibiendo un impacto de una noticia y no lo cree. Se pone en marcha el mecanismo de negación. Ya me salí sin careta, no creo que pase nada. Por un ratito que vaya al banco o al súper, no va a pasar nada. De algo se tiene que morir uno. No me dejaron entrar al banco sin tapabocas, son unos inútiles. Este conjunto de reacciones son algunas de las expresiones que a mí se me ocurrió que señalan cómo nos estamos enfrentando al trauma. Si estamos reaccionando así como individuos o como la población mexicana, quiere decir que el golpe, no nos hemos repuesto del golpe, que ni siquiera lo creemos todavía. La protección.
ya estoy en casa, ya estoy confinado, ya lo creí, ya pasé esa parte de trauma y negación, ahora estoy en casa, pero estoy enojado con las personas que no se cuidan, con los chinos sucios y su asquerosa alimentación, con este gobierno y sus cifras falsas, y ahora estoy hasta asustado y estoy comprando alcohol en gel y demás sustancias, que me van a proteger. Ya no estoy en la negación, ahora estoy ahora quiero protegerme porque he descubierto que sí hay este peligro. Integración. Los modelos, la mayoría de los modelos de duelo llegan a esta dimensión o esta etapa, como quieran decirle, en el que vamos a integrar esa pérdida a nuestra vida. Ya sé que esa persona no va a estar conmigo, la persona que murió. No va a estar conmigo, pero sí va a estar conmigo. Con esto quiero decir que me voy a relacionar con esa persona que murió de otra manera. Ya sé perfectamente que no está en este plano físico, pero yo la evoco cada día que hay una fiesta de muertos en México, cada que yo lleve, cocine, prepare, utilice algo que me enseñó mi mamá o mi papá. Lo tengo integrado a mi vida y a mi existencia. En la siguiente etapa, o dimensión mejor dicho, porque no son etapas, dado que no siempre van una tras otra, la denominación actual es dimensión. Les decía hace rato que en el caso de personas que se han despedido dignamente de su padre enfermo, de su familiar cercano que murió, la parte de negación podría ser mínima o saltársela a esta etapa de dimensión. Por eso no hablamos actualmente de etapas. Aquí ya me estoy integrando a que la pandemia va a ser parte de mi vida. Y ahora hasta agradezco que mi trabajo me permite estar en casa, porque estoy aquí protegido. Son frases que inventé, podrían ser otras, pero son para que nos demos una idea de en qué momento de ajustarnos a la pandemia estamos. Me emociona comprar caretas y tapabocas. Hay unos diseños padres. Valoro la salud que tengo, aunque sí, a veces me desanimo. Y el crecimiento. Yo les planteaba que la mayoría de los modelos de resolución del duelo se quedan en la integración, en integrar esa pérdida a mi vida y seguir viviendo con el recuerdo y el sentido de esa persona que ya no está conmigo. Pues el modelo relacional habla de que la pérdida podría conducir a un crecimiento. No pasa en todas las personas. Hay personas que tienen una pérdida, se van reponiendo y lo van integrando a su vida. Pero hay un porcentaje de esas personas que no solamente se reponen, sino que crecen a partir de esa pérdida. Por ejemplo, ahora con la pandemia se me ocurrieron estas expresiones. Soy tolerante ante los que deben trabajar. ¿Qué crecimiento hubo? Se está desarrollando en mí tolerancia. Antes que yo me la pasaba criticando a esos compañeros mexicanos que salen y se descuidan y con eso me contagian a mí, ahora entiendo que puede haber otras motivaciones, entre ellas las económicas, y soy tolerante y respeto. Ya me acostumbré a estar protegido, ya no estoy repelando del cubrebocas, de la careta, hasta me pongo creativo y cuando sale vieron ahora que tuvimos el sismo en esta ciudad, como a los pocos minutos salió un gráfico, un meme, donde tiembla en la ciudad, salen del edificio, alguien estornuda y van de regreso al edificio. Divertidísimo, porque habla exactamente del miedo que andamos, pero alguien supo encontrar ese miedo y darle una parte creativa que hasta nos sacó cuando lo vimos en el Facebook, una sonrisa. Busco ayudar a los que se acercan en mí, también es una señal de crecimiento, en el que vemos que hay personas con pocas posibilidades, con desempleo, y por lo menos le ofrezco comprar su producto, o sea, estoy haciéndome responsable. A eso se refiere con que el duelo te permite lograr cierto crecimiento. Y estoy contento que mis personas cercanas y mis amigos estén sanos. Esta es la tercera dimensión en
en el modelo relacional al que no todas las personas necesariamente llegan cuando enfrentan un duelo. Ahora sí quiero dedicar estos últimos minutos a la parte que yo les decía, que creo que es un aspecto que está descuidado en estas pandemias. Nos alarman las cifras de las personas que han muerto. Pero muchas de esas cifras hasta el momento son adultos. Y seguramente esos adultos han dejado hijos que están en un problema de con quién van a vivir, económicos. Es un problema que está reconocido. El gobierno de esta ciudad ha iniciado la beca Leona Vicario, dirigida a niños desde 0 años hasta 17 años, 11 meses, para niños que han perdido a sus padres por la enfermedad del coronavirus. Es decir, ya se anticipa, se sabe que esos huérfanos van a tener repercusiones sociales, escolares y las que a nosotros nos interesa, en las que podemos trabajar, que es las emocionales. Ya sé que por edad, les dije hace rato que son población que están expuestos a ese duelo, porque tienen menos recursos, menos competencias para enfrentar esas adversidades. Pero hay un aspecto que podría ayudarlos a entender ese proceso de muerte e irse ajustando a esa nueva normalidad o a esa nueva realidad, que son necesidades de los menores ante la muerte del progenitor. Información, mantenimiento de rutinas, formar parte de los rituales de despedida, mantener conexión simbólica con el ser que murió y ambiente abierto a la expresión de esas emociones. Ya estamos terminando, ya se nos fue la hora, pero vamos a ver un poco lo que quiero decir de cómo comunicar noticias por fallecimiento a menores. Información. Los menores necesitan que no se les excluya, pero requieren una explicación sencilla y objetiva sobre lo sucedido, así como saber lo que va a ocurrir en los días siguientes. Cuando ocurre una muerte en una familia, por muy hábil que sea la familia, los niños se dan cuenta. Saben que hay llamadas telefónicas, ven movimiento, ven una ambulancia, ven que se están buscando documentos, llega algún familiar que no es habitual que esté presente ahí. Se dan cuenta que algo está ocurriendo. Y ese no informar podría generar lo que les decía yo, complicaciones en entender la muerte y en resolver el duelo. Cuando no se obviamente aquí lo único que se necesita es la información sencilla y objetiva. Yo siempre les digo así a mis padres y mis pacientes, la información, la verdad, pero la suficiente. Ahorita vamos con algún ejemplo. Será necesario explicar en qué consisten los rituales y verificar si quieren asistir. Aquí se les señala, una vez de haberles informado de la muerte, que las personas hacemos esto en una iglesia, en una sala de velación, explicarles en qué consiste y pedir si quieren ir. Yo he encontrado algunos menores que dicen, no queremos ir a eso. A la sala de velación no. Pero cuando mi papá lo conviertan en cenizas, ahí sí queremos ir. Pero el niño estaba informado de lo que se iba a enfrentar. Una recomendación más que podría ser útil si la condición del enfermo lo permite, su salud, su apariencia general, que los pequeños cuiden al abuelo que está enfermo, que le entreguen, que ayuden a servirle el agua, y esto va acercándolos a la realidad de que su abuelo está muy enfermo. Y con la explicación del papá de que, hoy tu abuelo cada vez está más enfermo, son formas en las que el niño se va dando cuenta que la enfermedad, que la muerte tiene que ver con que el cuerpo deja de funcionar. No tiene que ver con alguna cuestión mágica, sino con que el cuerpo deja de funcionar. Entonces, cuando les dije hace rato de agreguen un adjetivo más, la muerte es irreversible, intransferible, universal y tiene que ver con que el cuerpo deja de funcionar. Esos elementos no se adquieren necesariamente, no están a los 5 o 6 años, pero en el caso de algunos niños que se enfrentan a situaciones de ese tipo, podrían adquirir el concepto de muerte más tempranamente por las vivencias que están viviendo en forma cercana. Pero también podría ser un riesgo para su salud si los adultos no tenemos por lo menos estas estrategias de comunicarlo. 2,
cuando hay una muerte, mantener las rutinas. Recuperar el ritmo cotidiano de las actividades en la escuela y con los amigos. Lo que sea tolerable para el menor. Después de la muerte del padre, las familias tienen que regresar los niños a sus actividades escolares, a las clases de música, a las clases de francés en las tardes, y los padres, la mamá que sobrevive, tiene que regresar a su oficina. Y esto se va haciendo gradualmente. Muchas veces el sentido común va diciendo, después de una semana de estar encerrados en casa por ceremonia religiosa, por no querer salir porque el padre ha muerto, se van incorporando gradualmente a las actividades. Si no ocurre, para eso es nuestra formación de tanatólogos, cuando alguien nos consulta, decirle no hay ninguna prisa, por una semana que falta a la escuela no va a pasar nada. De hecho, hay más ventajas de que permanezca en casa, siendo parte de ese dolor social, que lanzarlo a la escuela para que se desconecte. Otras recomendaciones serían evitar las mudanzas y cambios de escuela. Sabemos que a veces cuando se pierde alguno de los padres, también se puede cambiar de domicilio por alguna situación económica, de escuela, y por lo tanto se pierde la vida social, la vida académica, pierde su continuidad. Sería recomendable que en la medida de lo posible se mantenga al menos hasta el final del año escolar las rutinas muy parecidas antes de la muerte de este progenitor. Ambiente abierto. Aquí les tengo un ejemplo bien interesante, muy reciente, en el que el pequeño está muy triste porque su padre murió de coronavirus. Llora, está triste y dice así claramente que se quiere ir con su papá, que ya no quiere estar aquí, que quiere morir también. Su mamá no se le ocurrió más que decirle, entonces, a mí no me quieres, ¿verdad? Preferías a tu papá. ¿Qué le pasó a la mamá? Se sintió celosa, no halló cómo manejar la tristeza de su hijo pequeño. No permitió que el niño manifestara así su sentimiento. Estaba enojado, triste, en este caso estaba triste, por eso quería morir e irse con su papá, pero no entendió lo que le estaba comunicando su hijo. Aquí la propuesta es que digan sus emociones, hasta se convierte en una oportunidad, a eso me refiero con resiliencia, a eso se convierte hasta en una oportunidad de aprender a gestionar las emociones y de decirle, claro, Diego, estás triste porque tu papá se murió, cualquiera se sentiría así. Al contrario, es validar lo que está expresando el menor. No se sorprendan de esta que es también bastante común. Los niños se encierran a jugar en sus tabletas, rompecabezas o lo que tengan. ¿Por qué? No es que no quieran a la persona que perdieron. También distraerse es una forma de anestesiarse y en los momentos recientes del duelo se necesita. Así como un adulto cuando recibe una noticia se puede desmayar, un niño puede tomar su celular y pasársela horas trabajando en el celular, jugando en el celular, distraído. Formar parte de los rituales, permitirles siempre que lo deseen, despedirse del fallecido, si las condiciones del cuerpo lo permite, si el niño lo desea. Vean cómo no es nada más que tenga que asistir a la sala de velación, a la sala funeraria, porque así dice la tanatología o las recomendaciones psicológicas, ¿no? Es explicar al menor lo que va a encontrar y pedirle su deseo. ¿Ustedes creen que a los 5 o 6 años ya saben lo que es un hospital? Ya saben que no es un lugar de diversión, ya saben que si uno va al hospital, al médico, es porque hay cierta preocupación. ¿Ustedes creen que a los 5 o 6 años ya saben que es un panteón? Seguramente han visto videos y películas. Y si no lo saben, hay que informarles cuáles son los rituales que hacemos las personas para despedirnos. Y termino con esta. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación de estas noticias sobre la muerte de un fallecimiento en estos momentos de coronavirus? ¿Quién? En la medida de lo posible, el progenitor que sobrevive, bien, obviamente, si sus condiciones emocionales se lo permiten. Si la mamá se cree capaz de comunicar esta mala noticia, lo tiene que hacer ella. Si no, va a perder el control, si no, se va a desbordar. ¿Por qué? Porque el niño debe ver que la mamá tiene mucho dolor, pero se logra controlar
y logra contenerlo a él también. ¿Cómo? En un lenguaje sencillo, claro y real. Como les decía yo, si hay una situación por enfermedad de coronavirus, decirle, tu papá luchó hasta donde pudo, los médicos lucharon, pero ese virus fue más fuerte y tu papá atacó a sus pulmones, que son básicos para vivir, los pulmones se necesitan, y tu papá murió en esa batalla. Eso es lo real, eso hizo el virus en su cuerpo. No dijeron más, no dieron información adicional de que el señor era un fumador empedernido, que nunca cuidó su peso. Esas informaciones no sirven, es como lo suficiente y la verdad. En un futuro, esos niños, esos hijos, crecerán y se darán cuenta con fotografías, con información. Ah, mi papá murió de coronavirus, pero también tenía un sobrepeso tremendo. También veo aquí que nunca se cuidaba. Esa información la irán descubriendo los niños. En ese momento, para comunicar una noticia de duelo, de muerte por coronavirus, no sirve de nada. ¿Cuándo? Lo más rápido posible. Porque los niños se dan cuenta, como les decía hace rato, se dan cuenta que hay movimiento, que la gente llora, que hay que sacar dinero, que ocurren cosas, entonces hay que hablar lo más rápido posible. Si no, los niños crecen con la sensación de que son tontos, como les decía hace rato, y que no, y que les mentimos. ¿Y dónde? En un lugar, en un lugar tranquilo. En una recámara donde puede encerrarse esa señora y sus dos hijos, o ese señor y sus dos hijos y comunicar esa noticia. En el caso de un hospital, buscar el lugar, un rincón del restaurante, las capillas que existen en los hospitales podrían convertirse en una oportunidad, en un lugar para comunicar este tipo de noticias. Pues con esto doy inicio a la reflexión. Voy a ver si alguien, a ver, ayúdenme aquí, si alguien alza la mano, o voy leyendo alguno de los comentarios. Dejen ver que hay bastante informada. A mí todavía me cuesta trabajo. Yo estoy acostumbrado soy docente por mucho tiempo en un grupo y me muevo, como vieron que muevo las manos, me muevo a través de los pasillos y hablo. A mí todavía me cuesta trabajo no tener esta interacción tan inmediata, entonces déjenme leer alguno de sus comentarios y a ver si nos da oportunidad de 3 personas que quieran decir algo. Vamos a ver aquí de Papilia Mariposa. Nuestro mayor reto es tratar de motivar a los adultos mayores. Tienen episodios de ansiedad, depresión. Su red de apoyo social está igual. La situación se complica cada vez más porque no son nativos digitales y es difícil la adopción de nuevas tecnologías. Súper buena aportación de aquí de Papilia, de este grupo. Hay una desventaja aquí con las personas de cierta edad. No están familiarizados con las tabletas. Pues ahí está una oportunidad con las medidas adecuadas de que los jóvenes se conviertan en educadores de los abuelos, de que les enseñen, vayan a su casa una vez, les enseñen protegiéndose a sí mismos y al abuelo, y les enseñen a usar las tabletas y así tener cierta comunicación o hacer llamadas. Si el Zoom es muy complicado, pues usar una llamada a través del celular. Quizá hay abuelos que ni siquiera están familiarizados con el celular, pero fíjense cómo es una oportunidad esta pandemia de lograr crecimiento, solidaridad, entender que el abuelo no lo utiliza, y entonces yo tengo que dirigirme un poco a eso. Perdón que interrumpa un poco, pero veo que mi batería algo falló, lo voy a conectar. Deme un segundo. Vamos a ver. Noemí. Efectivamente, vamos a ver qué dice Noemí. Efectivamente, ellos deciden. Mis hijos de 13 y 15 años decidieron no estar en el velorio del hermano. Y yo respeté esa, pues sabía que sufrían tanto o más que yo. Fue tan difícil y complicado. Aquí, para niños en sectores rurales se puede ser diferente y también cuando los niños pierden ambos. Mi experiencia aquí no dice que, bueno, de cierto número para comunicar. Mi experiencia evidentemente
estoy más enfocado en el trabajo con niños de la ciudad. Me imagino que también ahí tienen ciertas desventajas, pero también se me ocurren algunas ventajas. Al ser poblados, la solidaridad, también he visto que, esto no lo he visto como terapeuta, sino lo he visto a nivel social o familiar, pero la solidaridad en los pueblos también es importante en esos primeros momentos. ¿Cuánto tiempo después de una pérdida se puede hablar a los familiares del duelo y lo que implica? Lo más rápido posible. Así como cuando estamos en una comida con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y se escuchan una noticia de un suicidio, de que algo está ocurriendo, también cuando alguna situación escolar, un campamento, también sería un tema de platicar en la familia de cómo se están sintiendo, hijos, ahora que su papá no está con nosotros, que es posible que los hijos no quieran decirlo, y bastante entendible, pero el que los hijos no quieran decirlo, no quiere decir que los papás o los adultos no estemos dispuestos o no toquemos el tema. Hay que mostrarnos dispuestos para que cuando ellos quieran puedan abordar el tema. Dejen del otro. Qué bueno, Salvador. Bibliografía. Bueno, eso ahora que se las envía a la parte administrativa de AMTAC, les envío las diapositivas con la bibliografía al final. Pueden encontrar bastante, seguramente saben que en España hay muchos centros de estudio del duelo y pueden encontrar así como cómo dar malas noticias. Ya con esa liga en Google pueden irse a páginas serias. De todas maneras, yo sí agregaré en mis diapositivas la bibliografía utilizada. ¿Cómo se podría tratar la desrealización en casos del duelo? Del duelo. La desrealización es una de las reacciones cuando ocurre un impacto de esta naturaleza. Recuerden, el duelo es una mala noticia que impacta al aparato psicológico de la persona en diversos sectores, espiritual, cognitivo, la desrealización en la parte mental. ¿Cómo se nota esto? El adulto siente, así me lo han descrito, así lo viví en algún momento como ante un duelo personal, como si las cosas no estuvieran ocurriendo, como si fuera un sueño, como si fuera yo un robot. Un paciente me dijo, siento que soy una nube. ¿Qué quiere decir eso, paciente? Que algo me lleva. Pues él describió una forma de realización. Él no se sentía conectado con la realidad, se sentía como nube que lo llevaba. ¿No es una reacción extraña? Si lo buscan ustedes en los catálogos psiquiátricos, estas reacciones en estos sectores cognitivo, mental, físico, espiritual, pueden durar hasta 6 meses. No es extraño que después de 6 meses siga habiendo pesadez, indigestión, molestias. No son raras. Seguramente si lo han visto y han pasado procesos de duelo, ¿sí? Hay inflamación del estómago, miedo, taquicardia, pero al paso de los 6 meses, esos síntomas van desapareciendo. En un 80% se calcula de la población, van desapareciendo naturalmente. Se va resolviendo el duelo por el apoyo familiar, de amistades, escolar, etc. Pero hay un 20% de esas personas que se calcula que se quedan en duelo complicado. O sea, 80% de las personas lo resuelven, como quiera, como decía mi mamá, a la buena de Dios, pero lo resuelven. A veces con ayuda, no tan a la buena de Dios, sino porque buscar una ayuda psicológica o tanatológica. Pero el 20% de las personas se quedan en esos estados de molestias sintomáticas, en su colon, en su cabeza, sienten que se ahogan, tienen dificultades respiratorias, taquicardia, o con la sensación de que son como un robot. Si ese proceso dura más de 6 meses, es necesario la atención psicológica. Fernanda, Gloria, a ver, vamos a escuchar, es tomar uno de Gloria. En el momento en el cual nos damos cuenta que la pandemia trae microduelos, nos podemos disponer más fácilmente a vivir el proceso y crecer en la adversidad. Esta palabra está bien bonita. ¿Quién fue? Gloria. Estamos en microduelos.
Ya sé que no estamos en una magnitud de un duelo por la muerte de alguien querido, pero sí estamos en microduelos. Hemos perdido, ya no puedo ver a Paulina y abrazarla, a mi amiga, ya no puedo tomar con mis amigos una cerveza, o los adolescentes ya no pueden jugar, reírse, en esta parte de compartir cosas. Ahora, salvo que tengan ustedes casas gigantescas, estamos en microduelo con los hijos, porque ellos han perdido su privacidad. Los estudios que están saliendo vean que quienes están más complicados en este proceso, ¿quiénes creen que son? Los adolescentes, porque están perdiendo su privacidad. Salvo que tengan ustedes una casa gigantesca y el hijo esté hasta el otro lado, pero ni aún así. Estamos en la misma casa y compartimos la computadora, nos peleamos ahora por las computadoras, la hora de comida. Los jóvenes son los que están batallando porque están en un proceso de identidad en el que necesitaban separarse de los papás y ahora nos tienen pegadotes ahí. Dejen tomar una más, a ver qué sale, alguna actividad, ¿no? Gracias a ustedes. Ileana Castellanos, vamos a ver qué dice Vicky. Tomo este que dice Vicky. Estamos viviendo una etapa de la vida muy complicada donde no nos queda de otra más que adaptarnos a lo que hay y seguir indicaciones, así como respetar a los demás y estar pendientes de la necesidad. Pues esto que está diciendo Vicky requirió un proceso en usted y en muchas personas que lo han logrado, de enojo, de incredulidad, de por qué nos pasa esto. Esto se llama ya proceso de adaptación a la realidad, de ajustarnos y de crecer. Por lo pronto yo cierro, no sé si el doctor Felipe, que ya veo que puso su cámara por ahí, o alguno, porque no sé si esté... Pues ante todo es agradecer. Sí, doctor, ya. Bueno, agradecemos infinitamente al doctor Jesús Enrique Romero y bueno, pues virtualmente le damos su constancia y bueno, pues estamos en contacto, sabemos que participa activamente con nosotros y se lo agradecemos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Enrique Romero. Quiero también a todos ustedes agradecerles su participación, su asistencia e invitarles a que nos contesten la encuesta de evaluación que está justamente, el link está pegado al chat. Se los agradeceríamos mucho porque es una forma de conocernos y saber en algún momento también sus puntos de vista. A veces el tiempo no permite que todos participen y de tal forma que les agradecemos que nos respondan la encuesta. Invitarles al curso que tendremos el 25 de julio, sábado 25 de julio, tenemos un curso muy interesante que el tema será competencias emocionales ante la crisis. Ese sábado será de 9 de la mañana a 14 horas. Como dice ahí, nos quedan 55 lugares, entonces quienes se interesen, pues les invitamos. También ya participarles. Ustedes saben que la Asociación Mexicana de Tanatología, cada 2 años celebramos nuestro Congreso Nacional. En esta ocasión tocaba llevarlo a cabo en el puerto de Veracruz, pero debido justamente a la situación que estamos viviendo, pues lo vamos a hacer de forma virtual y anoten las fechas del 12 al 14 de noviembre. Será el evento, el 13 se está trabajando para que tengamos como siempre unos talleres y del 12 al 14 de noviembre será el congreso. Tenemos participación internacional y nacional de expertos, justamente el tema que abordaremos, justamente el lema del congreso es el duelo como expresión que sublima y que transforma. Entonces, anótenlos y pues esperamos seguir con su participación. Muchas gracias y les damos buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.